Hello, how are you? I'm teacher Tereana and we're going to start our English class. Ok, bueno, vamos a iniciar nuestra clase de inglés recordando lo que hemos visto en clases anteriores. En este caso, la frase. ¿Qué es la frase? Recordemos que la frase es algo muy cortito, muy pequeñito. En este caso, la frase lleva 2 o 3 palabras, nada más. ¿Ok? Y vamos a recordar la estructura que ya conocimos en las clases anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos the phrase, structures, estructuras. Mi primera estructura fue artículo más common noun. Article plus common noun. Artículo, en este caso artículo definido, y common noun. Common noun es mi sustantivo común, ¿ok? ¿Y qué decimos? The dog, solamente the dog, el perro. En mi estructura número 2 fue the article, nuevamente article the, plus descriptive adjective, adjetivo calificativo, plus common noun. Adjetivo calificativo más sustantivo común. En este caso, example. The example es the big dog. El perro grande. Second example. The sweet apple. La manzana dulce. Third example. The clean skirt, la falda limpia. Y si recordamos, tenemos 3 elementos: el article, descriptive adjective y common noun. Y así formamos nuestra primera frase con adjetivos calificativos. Bueno, esta estructura nos va a servir como base, como inicio para el enunciado. ¿Y cuál es el enunciado? El enunciado es the sentence. The sentence significa el enunciado. El enunciado es una estructura más completa, pues aquí tenemos que en el enunciado ya tenemos verbo. ¿Cuál es la diferencia entre la frase y el enunciado? Bueno, que en la frase no tiene verbo. Y en el enunciado sí tenemos verbo. Ahorita vamos a utilizar solamente un verbo, to be, de sentence, en el enunciado. Y tenemos nuestra estructura, nuestra primera estructura, porque vienen después más estructuras. Article, ¿qué es artículo? Aquí tenemos artículo definido, plus adjective, adjetivo calificativo, descriptive adjective, adjetivo calificativo, en este caso big, common noun, sustantivo común, dog, verbo to be, en este caso vamos a utilizar el singular, es is, plus otro adjetivo calificativo, otro adjective, adjetivo calificativo. Y mi ejemplo es the big dog, como la base anterior, is fat. El perro grande es gordo. El perro grande es gordo. Another example. The hot iron is new. La plancha caliente es nueva. The green tree is small. El árbol verde es pequeño o está pequeño. The old chair is dirty. La silla vieja está sucia. Y como vemos ahora,
para hacer enunciado ya tenemos un verbo to be. Cuando hay verbo en un escrito, significa que tenemos ya un enunciado o oración. Entonces, no es igual que la frase es corta y no tiene verbo. Aquí estamos utilizando ya verbo to be, pero bueno, aquí estamos hablando solamente de un adjetivo calificativo y de un segundo adjetivo calificativo. Ok, a partir del verbo to be, después del verbo to be, esta parte también ya se le conoce como complemento. Complemento. ¿Ok? Bueno, ahora aquí como complemento estamos utilizando un adjetivo calificativo por el momento. Ese complemento después se va a ir integrando por otras formas de expresiones, ¿ok? Como son, por ejemplo, no solamente los adjetivos calificativos, sino entonces vamos a hablar de lugares, de tiempo, de con preposiciones, diferentes verbos, diferentes tiempos. Entonces, este solamente es el inicio de nuestros enunciados u oraciones. Entonces, vamos a repetirlo otra vez. Mi estructura es artículo más adjetivo calificativo más como noun más verbo to be más adjetivo calificativo. Y si vemos mi artículo de adjetivo calificativo, los que estamos utilizando ahorita es big, hard, green, old. Mi sustantivo común, mi common noun es dog, iron, tree y chair. Mi verbo to be is únicamente porque estamos hablando en singular. Otro adjetivo calificativo que lo tengo como complemento, que es fat, new, small and dirty. Ok. Ahora, big, grande. Hot, caliente. Green, verde. Old, viejo. Dog, perro. Iron, plancha. Tree, árbol. Chair, silla. Verbo to be es is o está. Fat, gordo. New, nuevo. Small, pequeño. Y dirty, sucio. Ok, ahora, observemos algo muy importante y que vamos a volver a recordar, porque en clases anteriores ya lo habíamos explicado. Que el adjetivo calificativo nunca se pluraliza. Siempre va a ir en singular. Ahorita pues no hay problema porque estamos hablando en singular, pero cuando pasemos al plural, entonces aquí estamos acostumbrados que en español decimos los libros son grandes y los libros son grandes. Entonces nosotros sí pluralizamos la palabra grandes, igual que libros. Libros es mi sustantivo común. Grandes es mi adjetivo calificativo, por lo tanto nosotros en español sí utilizamos eso, pero en inglés no. En inglés los adjetivos calificativos se utilizan solamente en singular, nunca en plural. Lo que pluralizamos en el inglés son los sustantivos comunes e igual cambiamos de forma los verbos, ¿ok? Ahora, el artículo definido, bueno, aquí no hay problema porque recordemos que el artículo definido es el o la, los o las. Ese artículo es singular y plural, es la única forma que tiene, pero abarca el singular y el plural, el masculino y el femenino. O sea que aquí realmente no tenemos ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces, recordemos nuevamente que la base para el enunciado es la estructura número 2 de mi frase. En la clase anterior vimos la frase con el adjetivo calificativo
y mi common noun, en este caso mi sustantivo común. Eso que hicimos en la clase pasada es mi base para iniciar mi enunciado, que en la clase pasada se supone que vimos hasta aquí. Artículo más adjetivo calificativo más common noun, que es mi sustantivo común. Y ahorita le estamos agregando el verbo to be más otro adjetivo calificativo, pero al momento que yo ya pongo un verbo,